Y el primer flyer justamente que hicieron ustedes es la primera transparencia, justamente por el hecho de que de esta manera quería realmente agradecerles la invitación a todos y todas los que participaron, formaron parte de esta organización, a todos los directivos que se encuentran acá también, que justo charlamos un ratito antes, y tuve el agrado de conocerlos. Realmente también quería agradecerle a Catalina, que es mi compañera de física, que se encuentra ya trabajando, y la idea, el objetivo de esta charlita un poco es contarles justamente la historia de este barbijo que desarrollamos, que se generó y se hizo famoso como barbijo CONICET realmente, que es un barbijo que hoy en día se logró comercializar, llegó al mercado, realmente es un proyecto que salió desde un laboratorio que se escaló y logró estar en la calle. Y para nosotros eso, como científicos, realmente fue una alegría total, porque nuestro trabajo, ustedes lo sabrán, porque forman parte de esta mini sociedad que trabaja y que realmente a veces no se logra visualizar todo el trabajo que lleva, todo el esfuerzo que lleva tratar de hacer cosas nuevas. Entonces, esto es un poco parte de todos, por eso es el barbijo CONICET, porque nosotros tuvimos la suerte realmente de lograr algo en muy cortos tiempos y que pudo salir al mercado. Creo que el gran beneficio también fue que el desarrollo fue rápido. Entonces, salió al mercado y a partir de eso es que logramos que la gente pudiera conocerlo, pero representa un poquito de cada uno de los trabajos de todos y todas los científicos, las científicas que están y forman parte de los desarrollos de toda la vida, que forman parte de toda su vida. Así que principalmente quería decirles eso, y ahora, bueno, contarles sí un poquito sobre estos desarrollos, algunas cosas quizás son un poco específicas de materiales, de física de materiales, que es principalmente lo que desarrollo, pero la mayoría de las cosas que les voy a mostrar tienen que ver con lo que sería la historia, este proceso que llevamos para poder desarrollar este barbijo. Como ya me presentaron, yo trabajo en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, que pertenece al Instituto de Física de Buenos Aires, en el Departamento de Física, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y principalmente mi trabajo, como también les han comentado en la presentación, tiene que ver con el desarrollo de materiales poliméricos, pero para otras aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones para envases. Entonces, realmente el desarrollo de telas para barbijos es una novedad prácticamente. Ahora verán por qué realmente uno lo toma como una novedad, un cambio bruto en el desarrollo, pero la realidad es que uno termina haciendo cosas en base a los conocimientos que viene teniendo desde hace años. Entonces, cuando comenzó el tema del COVID-19, que nosotros más o menos en marzo del 2020 tuvimos el primer caso, ya veníamos escuchando, todos estábamos muy atentos sobre lo que estaba pasando, porque sabíamos que en algún momento llegaba. Este virus lo conocíamos, era el virus SARS-CoV-2, ya se encontraban estudios acerca del virus, y lo que se sabía que iba a ser como sumamente grave, que es lo que estamos viviendo hoy en día, es que el contagio por el SARS-CoV-2, de esta enfermedad, era masiva, es muy masivo, y que la tasa de letalidad es muy alta. Justamente es una pandemia, se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020, cuando nosotros empezamos a tener los primeros casos. Entonces, a partir de esto, cuando nuestras vidas ya sabíamos que iban a cambiar rotundamente, empezamos a pensar desde nuestro lado, del lado de los investigadores, investigadoras, becarios, becarias, que formamos parte de un grupo grande de científicos, cómo podíamos tratar de contribuir ante el gran problema que se veía venir. Entonces, planteamos la idea de desarrollar telas especiales, telas diferentes para generar barbijos. La idea original no era desarrollar telas que son las telas que conforman el barbijo Atom Protect. La idea principal era la del desarrollo de telas con ciertas características diferentes
a los barbijos convencionales que se usan para el sector salud. Entonces queríamos desarrollar un barbijo con mayor protección, un barbijo mejorado para el sector salud. Entonces, cuando empezamos a generar esta idea, inmediatamente, por una rama de trabajo que se lleva a cabo en el laboratorio de polímeros y materiales compuestos, que está relacionado con filtros para agua, se acercó al dueño de una pyme, este chico que es súper joven, con realmente ganas de tratar de ver qué podía hacer también para contribuir a la pandemia, a la solución, o por lo menos a mejorar un poco el problema de la pandemia, que todos sabíamos que lo que había que hacer era tratar de evitar esos contagios masivos, tratar de calmar un poco la tasa de contagio, es decir, hacer lo que fuera para evitar que el contagio fuera masivo y en cortos tiempos. Eso nos propuso, nos dijo si nosotros teníamos alguna idea y tenía él alguna posibilidad de mejorar sus telas, que eran telas, era una empresa, una pyme textil, eran telas para indumentaria de trabajo, indumentaria de overoles, por ejemplo. Entonces, tratar de mejorar esas telas para poder utilizarlas en barbijos. Entonces, planteamos justamente la idea de desarrollar un poquito sobre lo que veníamos pensando, telas activas, pero sobre telas convencionales, ya no telas específicas que sabíamos que eran telas protectoras, con una buena barrera física ante cualquier clase de virus, de bacterias u hongos, sino que decidimos desarrollar telas activas sobre materiales que eran materiales de no tan alta protección como barrera física. Entonces tratamos de mejorarlas de tal forma de que tuvieran acción directa frente al virus SARS-CoV-2, principalmente, que es el generador de la pandemia COVID-19, y a hongos y a bacterias. Es decir, que pudiese ser viricida, fungicida y bactericida. Estas telas tenían que tener esa propiedad como característica primordial para poder utilizarlas en barbijos y que esos barbijos fueran ya de uso social, para toda la población, no para el sector salud. Principalmente porque las telas con las que contábamos eran telas que no presentaban las características aptas para ingresar al sector salud. Entonces decidimos cambiar abruptamente nuestra idea originaria y decir, bueno, vamos a hacer un producto mejorado, estas telas que pueden servir para barbijos, de tal forma que esos barbijos sean realmente protectores frente al virus, que tengan una acción frente a virus, bacterias y hongos. Y que esto se debiera no solamente a la barrera física, justamente por tener en el barbijo diferentes cantidades de capa y clases y calidades de capas, sino que tuviera activos que pudiesen reaccionar justamente frente a esos virus, bacterias y hongos. Entonces, a partir de eso, lo que se generó es un convenio con CONICET, con la Universidad de Buenos Aires, que nos apoyó desde el primer minuto, la Universidad de San Martín, que también nos apoyó, como ustedes en este momento están apoyando a que nosotros contemos el desarrollo y a todos seguramente los desarrollos que surjan en sus universidades. Y gracias al convenio generado por CONICET, estas universidades y los institutos de los que formamos parte, por ejemplo, IFIBA, que es mi caso, y el Instituto 3IA de la Universidad de San Martín, todo un grupo de investigadores, investigadoras, becarios, becarias, con conocimientos de física, química, ingeniería, biotecnología, diseño también. Es un grupo totalmente multifacético, como decimos nosotros. Pudimos generar una idea que se trató puntualmente del desarrollo de estas telas. A partir de esa idea empezamos rápidamente a tramitar primero todos los papeles que tenía que ver con tratar de poder hacer este convenio y empezar los desarrollos. Entonces, para tratar de empezar a plantear la idea de cómo iban a ser esas telas, qué le íbamos a colocar a esas telas de fábrica, teníamos que conocer un poquito de qué se trataba el virus SARS-CoV-2. A nosotros nos importaban determinadas cosas de este virus, principalmente que el tamaño realmente era un tamaño, que el tamaño nanométrico de este virus, mide un poquito más, alrededor de 100 nanómetros, era un tema importante porque, por ejemplo, las bacterias tienen medidas que son de un orden mayor, más o menos aproximadamente, o a partir de eso. Entonces,
Una de las consecuencias de tener una tela que no es una tela específica, como las telas del barbijo N95 o barbijo quirúrgico, es que esta clase de telas filtran partículas de ese tamaño. Entonces, nosotros no podíamos contar simplemente con tener un barbijo con esta clase de telas que fuera eficaz por su barrera física. Entonces pensamos en la clase de contagio, cómo era el contagio. Nosotros ya sabíamos hasta ese momento que la transmisión se generaba principalmente mediante microgotas, que son microgotas de saliva, al hablar, al toser, a estornudar, y luego, ya más adelante, hubo estudios que nos indicaron que también la transmisión se generaba mediante aerosoles, partículas que quedan suspendidas en el aire, que por eso la necesidad de ventilar, porque generalmente es más perjudicial, porque se mantienen más en el aire cuando los ambientes están sin ventilación. Entonces, bajo estas dos características que conocíamos, y sabiendo que realmente ya se había estudiado que con el simple hecho de estar a una distancia menor a 1 metro, por ejemplo, como en este caso del video, charlando con una persona, el flujo de partículas era inmenso y que el contagio era masivo. Entonces así fue que empezamos primeramente como sociedad a tratar de ver cómo podíamos evitar un contagio masivo rápidamente, y surgió justamente lo que sería la propuesta del distanciamiento social. Inmediatamente, ¿cómo podemos hacer para tratar de evitar que el contagio sea masivo y que sea rápido? Bueno, el distanciamiento social puede generar justamente que la forma de hablar, hablando, si esta persona está a grandes distancias, fíjense en este caso, la probabilidad de que las microgotas de saliva se lleguen a la otra persona es menor, siempre hablando de probabilidades. Entonces, como el tema del distanciamiento social también es muy complicado, porque en algún momento nosotros al principio hicimos una cuarentena muy estricta, pero realmente hay ciertas necesidades que hacen que la gente tenga que salir a trabajar, hay trabajos que son fundamentales, y ya pienso simplemente en lo que es el sector salud, y a partir de todo eso, inmediatamente surgió la necesidad de tratar de generar alguna barrera física para por lo menos disminuir la probabilidad de contagio. Para eso surgieron justamente la necesidad del uso de barbijo. Entonces, a partir de esos momentos, que fue al principio realmente, yo hablo ya de los comienzos de esta pandemia, a partir de la necesidad del uso de barbijo, todos empezamos a tratar de ver si conseguíamos un barbijo en la farmacia, era imposible conseguir barbijos en la farmacia, empezamos a hacer barbijos caseros, yo me puse a coser un barbijo, nunca en mi vida había cosido prácticamente un botón, y así le debe haber pasado a muchísima gente. Entonces empezaban las preguntas, las consultas de ¿sirve el uso de barbijo? Bueno, la respuesta que fue desde el primer minuto hasta ahora es que siempre es fundamental el uso de barbijo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de contagio disminuye con el uso de barbijo. Entonces eso tiene que quedárselo en la cabeza grabado, porque es realmente fundamental. Entonces, sí existen diferentes clases de barbijo, y eso también es importante saberlo. Todos los barbijos, el uso de cualquier clase de barbijo, lo repito, es fundamental. Y el buen uso del barbijo, que ya les voy a contar un poquito más adelante. Pero a partir del tema de qué barbijo sirve, qué no barbijo sirve, etcétera, etcétera, bueno, se empezaron también a hacer muchos estudios, y claramente, digamos, los barbijos del sector salud, se demostró que son los barbijos que más eficiencia tienen frente a lo que es el contagio, tienen mayor probabilidad de evitar un contagio, y barbijos, por ejemplo, como pañuelos o los cuellos famosos que uno utiliza, o barbijos de una capa, en general suelen ser los que tienen baja probabilidad, pero es porque la barrera física que generan es menor que los otros barbijos. Y cuando hablo de barrera física, y acá que ya lo dije varias veces, lo voy a contar un poquito mejor, la barrera física quiere decir qué posibilidad tiene el virus, que es de tamaño nanométrico, de ingresar y penetrar todas las capas de un barbijo.
Bueno, al ser nanométrico uno diría, y si los poros de cualquier barbijo son mayores a ese tamaño, la probabilidad es muy alta. La mayoría de las telas tiene poros que son mucho más grandes que 100 nanómetros, por ejemplo. Entonces, la capacidad de un barbijo de tener varias telas hace que esa barrera física sea mayor porque se le complica más al virus atravesar todas las capas del barbijo. Entonces, como barreras físicas, encontramos ciertas clases de barbijo que son mejores que otros en cuanto a protección, entre ellos justamente los del sector salud. Ahora bien, ¿qué pasaba al principio? Los barbijos del sector salud eran para el sector salud. Había una demanda extrema de necesidad de que el sector salud trabajara en muchísimos casos que eran con problemas de COVID y necesitaban alta protección realmente. Entonces, los barbijos del sector salud había que dejarlos para la gente del sector salud. Hoy en día, gracias a muchos desarrollos que se generaron también en Argentina, en este caso de barbijos del sector salud, hay muchas más posibilidades de que una persona pueda conseguir un barbijo sin estar generando un problema en el sector salud. Entonces, ya es más factible poder acceder a esta clase de barbijos, que sabemos que es de muy alta protección. Esta clase de barbijos lo que tienen es que son barbijos descartables. Entonces, una de las prioridades nuestras era tratar de evitar que la gente tuviese que gastar tanto dinero en barbijos de alta calidad que fueran descartables, porque la verdad es que es todo un presupuesto para cualquier clase social hoy en día en Argentina. Entonces, descartando la posibilidad del uso de un barbijo del sector salud, empezamos a ver la clase de barbijos con la que contábamos y realmente empezamos a conocer la calidad de los barbijos y la razón de la mayor protección en cuanto a las barreras físicas. Sabíamos que a mayor cantidad de capas, si el barbijo era posible para el uso, es decir, se podía respirar, porque uno puede decir cuento con 150 capas y después no tengo la posibilidad de respirar, no sirve. Entonces, a partir de la posibilidad de tener un barbijo con alta respirabilidad, conocíamos que a mayor cantidad de capas y de mejor calidad, generaba una barrera física mejor, es decir, disminuía la probabilidad de infección por bacterias o por virus. Y muchos estudios también mostraron que, especialmente, no solo con el habla, sino, por ejemplo, al toser o al estornudar principalmente, el uso del barbijo, ya sea un barbijo de menor calidad, con menores cantidades de capas, como un barbijo de mayor calidad, como el barbijo quirúrgico, la situación del uso de barbijo limita muchísimo a las gotículas de agua a ser emanadas y que su flujo pueda llegar a longitudes, a metros de distancia. Entonces, entre el distanciamiento y el uso de barbijo, la verdad es que la protección es mayor. A partir de esto, y de saber que finalmente el uso del barbijo es fundamental para tener una menor probabilidad de contagio del virus SARS-CoV-2, nosotros decidimos pensar que en realidad el buen uso del barbijo mostró esto, ha mostrado la disminución de la tasa de contagios, y pensando un poco en lo que vemos como reglamentación del uso de barbijo, que esto es muy sorprendente, que claramente nos dicen que para utilizar el barbijo lo que hay que hacer es colocárselo mediante el manipuleo de las tiras de los elásticos que tiene, es decir, retirarlo y colocarlo de la parte trasera, nunca tocarlo por fuera y por dentro. ¿Y a qué se debe esto? Es que también la probabilidad de contagio existe en que uno se puede estar tocando la cara, y cuando tiene el barbijo, lo que puede hacer es pensar que como no se está tocando la cara y se está tocando el barbijo, no sucede nada, pero las telas del barbijo, que son telas que lo que hacen es actuar justamente como barrera física, pueden quedar, el virus SARS-CoV-2 puede quedar adherido a la tela sin ningún inconveniente de sobrevivir en esa tela, y mediante el manipuleo, cuando uno llega a su casa, lo toca por todos lados, se lo saca y luego se toca la cara, existe también una probabilidad de contagio. Entonces, un poco con todo este global de situaciones, nosotros decidimos generar en las telas, más allá de un barbijo con alta barrera física,
como la conjunción de diferentes telas para que el virus le costara penetrar y entrar, pasar a través del barbijo, generar telas que tuviesen activos de tal forma de poder generar una barrera química en estas telas. Entonces, la conjunción de telas, la mezcla de las telas, generaba un barbijo con barrera física y barrera química. Y cuando uno dice barrera física, química, lo que significa es que ciertos activos generan un problema, reaccionan con el virus, de tal forma de que el virus no puede persistir y tratar de ingresar a nuestro organismo. Todos sabemos que el virus solamente puede perjudicarnos cuando ingresa a nuestro organismo. Es la forma de reproducirse. Entonces, si el virus no logra ingresar a nuestro organismo, listo, zafamos. Lo mismo, obviamente, al organismo de la persona que tenemos enfrente. Entonces, teniendo una barrera química, si el virus trata de penetrar en el barbijo, trata ya de acercarse al barbijo y colocarse en la tela de los barbijos, los compuestos activos que nosotros desarrollamos y colocamos, lo que hacen es generar una reacción con el virus y el virus no puede persistir. De hecho, el virus no logra ingresar. Entonces, el desarrollo justamente consistió en generar sistemas poliméricos, o sea, sistemas a base de un polímero, una mezcla de polímeros, con compuestos activos. En particular, lo principal, una de las tareas principales era generar que estos sistemas poliméricos se adhirieran a las telas de barbijos. Recuerden, muchos de ustedes que estudian materiales poliméricos, hay muchos compuestos activos. Hay dos factores. Primero, muchos compuestos activos, por ejemplo, en este caso iones de plata, utilizamos iones de cobre, que es difícil que tengan compatibilidad con materiales poliméricos. Entonces, uno de los problemas que se generan ante esa baja compatibilidad es que se necesita el uso de compatibilizantes, el uso de un montón de componentes que son caros a la hora de tratar de producir esto en escala y caros a la hora de comercializarlos. Entonces, principalmente nuestro desarrollo tenía que ser en base a fenómenos que fueran también económicos para poder implementar en la industria, para que la industria pudiese adoptar estos desarrollos y poder llevarlos al mercado. Uno de los factores era comprobar la compatibilidad de los activos con el sistema polimérico y por otro lado, también fundamental, la adhesión de estos sistemas poliméricos que generamos a las telas de los barbijos. Esa adhesión también era relevante porque nosotros deseábamos tener telas de tal forma que estas telas fueran lavables, es decir, un barbijo lavable, reutilizable. Si la tela al lavarse generaba una si el sistema de polimérico estaba mal adherido a las telas y al lavarse se empezaba a desprender, esto era un desastre, porque el barbijo dejaba de tener protección. Entonces, fundamentalmente, el hecho de tener un sistema polimérico con activos bien compatibles, de tal forma que luego también estuvieran bien adheridos a la tela, era un desafío para nosotros. Cuando empezamos a hacer estas telas en el laboratorio, lo que generamos es el primer prototipo, lo que luego se llamó como primer prototipo de Atom Protect, que son el prototipo del barbijo con triple protección. Este prototipo consiste justamente en un barbijo que se puede utilizar a lo largo de 8 horas diarias y que, por lo menos, bajo nuestros estudios y bajo lo que fue justamente caracterizado, es que resiste a 15 lavados sin ninguna complicación, ningún problema de adhesión, ningún problema de liberación de activos, ningún problema de toxicidad, nada de esas preguntas que también van a surgir seguramente y que ya nos han hecho en reiteradas ocasiones. Entonces, nosotros aseguramos esta cantidad de lavados y esta cantidad de horas de uso. ¿Y este barbijo en qué consiste? Bueno, como les dije recién, consiste en un barbijo de triple protección, que esta triple protección la da 2 telas, el uso de 2 telas con 3 capas. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, estas 2 telas con 3 capas consisten en una capa que está en contacto con el rostro, la capa interior, que aprovecho a mostrarlo un poquito, pero esta capa interior es esta tonalidad más o menos verde, que es la que está en contacto con el rostro, y esta capa principalmente
es una capa que tiene el sistema polimérico con activos resistentes, principalmente a bacterias y a hongos. Esto se debe a que cuando uno habla, en general lo que genera con la respiración y con el habla son muchas, justamente, gotículas de agua. Entonces eso, cuando queda contenido en la tela, lo que puede generar es la presencia, la aparición de hongos, la proliferación de bacterias. Entonces, principalmente es para evitar todo eso. Esa primera capa. Luego, una segunda capa, que también consiste en una tela, es la segunda tela, que es la que uno prácticamente es la visible, exterior, pero es una capa intermedia que tiene principalmente resistencia a virus y bacterias, y en particular al virus SARS-CoV-2. Esta tela, que fue impregnada también por un sistema polimérico, contiene los activos principales y fundamentales para poder reaccionar frente al virus. Finalmente, hay una tercera capa, que es una capa que no es una tela. Sobre la última tela, sobre la segunda tela, que es la tela externa, se generó una capa semipermeable con un compuesto también. Esa capa tiene una característica, se priorizó que la capa externa tuviese probabilidades de generar semipermeabilidad. ¿Y por qué esto? Bueno, para tratar de evitar que las gotículas de saliva de una persona que está hablando cerca nuestro pueda llegar a introducirse al barbijo y queden directamente fuera del barbijo. El tema de la semipermeabilidad se debe a la factibilidad justamente de poder respirar bien, ¿no? Para que uno no tenga complicaciones ante la forma de respirar por una capa que fuera permeable. Entonces, a partir de estas tres capas, fue que se generó el barbijo que actúa justamente por forma de poder destruirlo totalmente. Entonces, como les dije al principio, brevemente, estos desarrollos que se lograron hacer realmente de un momento a otro, porque fue en menos de 2 meses, en 1 mes y medio nosotros ya teníamos todo, y gracias realmente a las firmas de la Universidad de Buenos Aires, de la UNSAM y de CONICET, que fue todo súper veloz, en realidad no surgieron de la nada, sino de experiencias de todos nuestros desarrollos, y en particular les voy a mostrar uno que ayudó a justamente compatibilizar parte de los activos y colocarlos en lo que sería un sistema polimérico. En un trabajo que veníamos desarrollando con el grupo de trabajo del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, que consistía en poder sintetizar de alguna manera nanopartículas de plata. En este desarrollo también está Catalina, así que acá la tienen en su universidad en este momento, trabajando. Nos ayudó un montón en la etapa de cómo poder generar nanopartículas de plata, iones de plata, y que esos iones de plata pudiesen adherirse a una matriz, en este caso era una matriz de almidón, fácilmente, económicamente y rápidamente. A partir de este desarrollo, y viendo los resultados de ese desarrollo, nosotros implementamos, de alguna manera, implementamos prácticamente lo que serían las mismas técnicas y las mismas ideas. Esto nos ayudó a hacer esto muy rápido. Entonces vimos que justamente la adhesión de estas partículas a una matriz polimérica era excelente. A partir de eso tratamos de reproducir con sistemas, justamente con el sistema polimérico, que estaba en este momento en boga para nuestras telas de barbijo CONICET. Y lo que se hizo fue, a primera escala de laboratorio, los primeros desarrollos. Esto realmente lo hicimos sí en menos de 1 mes, porque había que llevarlo a la industria y hacerlo a escala justamente industrial. Entonces, se generaron los primeros sistemas, estos sistemas poliméricos con activos. Verán que esto prácticamente es una escala mínima, esta escala de laboratorio, en donde se generaron los sistemas. Estos sistemas, estas soluciones, fueron impregnadas las telas sobre estas soluciones. ¿De qué manera? Hicimos toda una similitud justamente a lo que sería la maquinaria de la industria. La maquinaria de la industria es una maquinaria que es un equipo de fular. Algunos no lo conocerán, ahora se los voy a mostrar, pero que consiste en rodillos calefaccionados y en la inmersión de la tela que pasa antes y después de los rodillos, y luego por el secado de las telas. Entonces,
A partir de las primeras pruebas de laboratorio, con simulaciones, vendría a ser, de lo que sería el escalado, tratando de justamente usar tiempos cortos, porque la industria implicaba eso, nosotros hicimos las pruebas sobre las primeras telas con todas las distintas probabilidades de concentraciones de activos, etc. Y a partir de eso, esto es un poquito el desarrollo que se hizo en el laboratorio, a escala justamente de laboratorio, la impregnación de las telas, en el equipo simulando al fular, colocaban las telas húmedas, pasaban por los rodillos y se mandaban a secar. A partir de esto, lo que se hizo fue llevar y escalar justamente todos los sistemas a la industria, con toneladas, todo se hizo con un escalado en toneladas y se hicieron pruebas, obviamente después se tuvieron que mejorar, porque nunca es exactamente lo mismo. Ese es el equipo de fular, donde van metros y metros de telas, pasan por los rodillos, se sumergen en los sistemas, vuelven a pasar por rodillos, pasan por una estufa calefaccionada, por muy poquitos tiempos, porque esto tiene que ser producción masiva. Entonces, bueno, cuando nosotros fuimos con la idea del laboratorio a la industria, fue como un impacto, ¿no? Porque generar toneladas de producción, realmente creímos que iba a ser imposible, más allá de que nosotros siempre tenemos la idea y tenemos equipos en el laboratorio que tratan de simular equipos industriales. Pero bueno, y esto funcionó, más allá obviamente, como les dije, de pequeños cambios. Entonces, cuando se desarrollaron las primeras telas, se mandaron a estudiar, se fue mejorando el sistema y con las telas finales se logró observar, se realizaron diferentes características, para las características típicas necesarias para ver algunos de los conceptos que nosotros necesitábamos saber. Por un lado, por medio de microscopía electrónica de barrido, SEM, para algunos que no conozcan, bueno, es una microscopía muy avanzada que genera que uno puede ver detalles justamente microscópicos. Entonces se vieron que en las telas, que son telas hiladas en este caso, se vieron que las partículas, las nanopartículas que habíamos generado con los activos para poder justamente generar el efecto bactericida, fungicida y viricida, se encontraban en grandes cantidades, como era lo deseado, o sea, no se perdían cuando pasaban, justamente se adherían perfectamente, por el secado se mantenían, y quedaban muy bien adheridas al sistema, debido justamente a este sistema polimérico, a los hilos de la tela. Entonces, estas mismas fotografías las fuimos tomando a medida que realizamos N lavados, en realidad fueron mucho más de 15, para poder evaluar el sistema profundamente, ¿no? Y lo que logramos es, primeramente, ver una de las primeras problemáticas que teníamos, que era ver si era buena la adhesión y buena la distribución de los activos. Fundamentalmente, la distribución de los activos hace que uno tenga el barbijo y que no tenga zonas donde no hay activos. O sea, el activo tiene que presentarse y quedarse, y justamente concentrarse en toda la tela de todo el barbijo. Entonces esa fue una de las primeras pruebas con éxito. Luego se probaron ya más las telas por separado en cuanto a la capacidad absorbente de la tela interna, la que está en contacto con la cara, por la necesidad justamente que absorbiera nuestras microgotas de agua, de saliva, mejor dicho. La tela externa, que cumpliera con la semipermeabilidad que deseábamos y que también pudiésemos respirar claramente, de una manera que no nos costara haciendo ejercicio, etc. Y también fundamental, la forma de saber si eran reutilizables era mediante diversos lavados. Los hicimos lavados fuertes a mano, que es lo que se recomienda en el barbijo, con agua de la canilla fría, normal, digamos, natural, y con jabón blanco. También se hizo para probar por las dudas con otras clases de jabones. Lo que aseguramos es la resistencia al lavado de hasta 15 veces, conservando los activos, su capacidad de viricida, bactericida y fungicida, y aparte, también, que era muy importante, la conservación de la concentración que tenían las telas de los barbijos inicialmente. Es decir, que no hubiese
un delivery, por decirlo de alguna manera, de activos con los lavados. También, finalmente, lo que se hizo fueron justamente comprobar la actividad bactericida. Las primeras muestras en el laboratorio dieron un éxito rotundo, y finalmente las muestras realmente que se hicieron al final, ya con lo que serían los sistemas finales, con las concentraciones finales en el INTI y en el INTA. En el INTI se hicieron los estudios ya de los barbijos, estudios bactericidas y fungicidas, y en el INTA estudios frente al virus SARS-CoV-2, y los resultados fueron exitosos, dieron completamente el 99,9% que elimina las bacterias y los hongos estudiados, y que desactiva el virus SARS-CoV-2 en 5 minutos. Entonces, también lo han denominado al barbijo como super barbijo. Nosotros ya a esta altura le decimos el super barbijo CONICET. Este super barbijo CONICET nos causó gracia porque cuando nos llamaron de una revista de ciencia para niños, nos dijeron que lo conocían como el super barbijo. Bueno, le incorporamos el super barbijo CONICET por la mezcla de los nombres. Para nosotros sigue siendo el barbijo CONICET. Y para terminar un poquito, les quiero contar que a partir justamente de la posibilidad de seguir trabajando con las telas de los desarrollos del barbijo Atom Protect, lo que hicimos fue tratar de mejorar la barrera física a partir de conservar esa barrera química que desarrollamos. Entonces la barrera física la intentamos mejorar aplicando una nueva capa, una capa que es un filtro. Ya es un filtro conocido, un filtro comercial, que es un filtro para polvos de más del 97%, filtra a polvos más del 97% de probabilidades de filtrado, y que se colocó entre las dos capas, entre las dos telas, para poder conservar la barrera química que habíamos desarrollado y mejorar la barrera física. Esta clase de barbijo, que también es para todos y todas, no es para el sector salud, por la clase de sello que tiene. El sector salud tiene que tener un sello que es más fuerte ante los bordes. Este barbijo no es lavable, eso es muy importante que lo sepan, ante la posibilidad de que uno quiera reemplazar el otro barbijo, porque tiene una capa de mayor protección física. No es lavable, con lo cual ya es distinto la capacidad de compra en general del público para esta clase de barbijo. Simplemente fue un barbijo mejorado en ciertas propiedades, que era la barrera física. Y por último, actualmente también, nuestras primeras ideas, esto es para no olvidarse que inicialmente realmente habíamos pensado en el desarrollo de mascarillas para el sector salud, N95, y mascarillas y barbijos quirúrgicos, y gracias al gobierno nacional, la verdad es que puso un presupuesto inmenso para proyectos dedicados a tratar de poder ayudar a problemáticas de la pandemia COVID-19. El Ministerio de Ciencia y Técnica nos otorgó un subsidio para un proyecto, y que justamente fue el proyecto inicial que teníamos en mente. Ya estos barbijos son sí para el sector salud, es un barbijo barbijos tipo quirúrgico y barbijos N95 con diferentes clases de capas, que prontamente terminaremos ya con este proyecto, estamos terminándolo, así que también quizás tendremos la posibilidad de poder contribuir con esto para lo que es el sector salud. Y finalmente, para que sepan que cuando hablé al principio de un grupo interdisciplinario, acá están todos y todas quienes hicimos el desarrollo, quienes seguimos trabajando juntos. Se encuentra gente del IFIBA y gente de la UNSAM, que, esta fue una de las tantas reuniones que tuvimos para poder discutir los temas. Y que cualquier cosa que quieran ver los desarrollos del laboratorio, en particular obviamente también se encuentra este desarrollo, esta es la página del laboratorio donde yo trabajo, y este es mi mail para poder hacerme consultas, cualquier consulta que haya quedado o que estén interesados en hacer. Así que muchas gracias por escuchar la charla, por estar presentes, por estar interesados en estos temas.